Después de escuchar los interesantes consejos de Atika, seguimos con nuestro programa, seguimos con nosotras y ya toca esa entrevista que estamos esperando ahí desde principios del programa, porque la verdad es que nos hace mucha ilusión. La entrevista va sobre por qué el Islam y, por supuesto, para hablar de este libro que espero que ya muchos hayan pedido, y si todavía tenían dudas sobre qué pedirlo, tenemos con nosotros a Amanda Figueras, periodista, escritora de Por qué el Islam. Bienvenida, Amanda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por el libro, que ahora nos vas a dar unas pistas de por qué tenemos que leerlo, y por hacernos un hueco en estos días con todo lo que tienes encima. Así que yo creo que la primera pregunta que quiero hacerte, Amanda, antes de entrar al libro, el por qué decides plasmar todo lo que plasmas en este libro. ¿Por qué decides dar el paso y decir, pues voy a escribir un libro contando mi experiencia? Bueno, pues la verdad es que me dieron la oportunidad de hacerlo y al principio me dio bastante miedo, no estaba segura de si hacerlo o no, porque hablar de mi experiencia me parecía que no era demasiado importante, es decir, pues yo soy una musulmana como otras muchas más, ¿por qué mi experiencia iba a ser distinta o interesante? Pero al final decidí utilizar esta oportunidad sobre todo para lanzar los mensajes que creo que son importantes lanzar en este momento, ¿no? Yo cuento parte de lo que yo llamo mi camino en el Islam, un camino en el que todavía, inshallah, tengo mucho por recorrer, y además voy explicando pues, cosas básicas de nuestra creencia que creo que los no musulmanes sobre todo deberían conocer, ¿no? Un poco para situarse en este mundo tan heterogéneo en el que estamos hoy. Yo creo que son cosas que son importantes que todo el mundo sepa. Pues sí. Yo, por alusiones, mi pregunta, yo como no musulmana y no religiosa, quería preguntarte por qué debería leer este libro, tanto para mí como para otras personas que se parecen a mí o que también no somos religiosas. ¿Por qué crees que es interesante este libro? ¿Qué podemos aprender? Bueno, yo creo que es un poco un abrir los ojos a un proceso que creo que es cuanto menos interesante. Yo estaba en tu posición antes, ¿no? Yo no pensaba que no tenía fe, en realidad sí la tenía, lo explico en el libro. Pero yo pensaba que no era creyente, no tenía fe, o sea, no creía en Dios. Y sin embargo me di cuenta de que sí que tenía ese sentimiento religioso. Yo creo que el libro pues, nos puede abrir un poco los ojos para comprender a personas como yo que viven este despertar de la fe y sobre todo, como explicaba, pues a conocer un poco más del Islam, ¿no? Porque como sabemos está muy cargado de prejuicios y de estereotipos, y contra eso tenemos que luchar, y la única manera de luchar es con la información. Sí. Por eso creo que es importante la lectura del libro. Sí, por supuesto. Has dicho información, Amanda. Tú eres periodista, has trabajado muchos años y todavía tienes una carrera muy larga, inshallah, como periodista, y tu mundo es la información. Y vemos información y vemos que, por no decir todo, el 99,99% sobre el Islam ahora y cuando tú decidiste dar el paso era negativo. Todo lo que escuchas de Islam y de musulmanes lo que te empuja es a alejarte, no a acercarte. ¿Tú por qué, como vas a contracorriente en ese caso y decides acercarte al Islam, Amanda? Bueno, reconozco que a mí me gusta ir en general un poco en contracorriente, eso lo tengo que reconocer. Pero bueno, un poco más en serio, me producía mucha curiosidad cómo era posible que una fe que profesaban pues 1.800 millones de personas pudiera ser algo tan malo, ¿no? Era como que no tenía información sobre la manera de vivir de tantos millones de personas, y la que tenía era muy negativa. Y algo no me encajaba ahí, yo pensaba que eso no podía ser, ¿no? Entonces empecé a leer, a buscar información, y eso fue lo que un poco me hizo buscar en diferentes fuentes y conocer a musulmanes y musulmanas y un poco acercarme al Islam, y poco a poco pues acabé enamorada, ¿no? Gracias a Dios del Islam, y bueno, pues ahí sigo. Ahí sigues el camino. Amanda, no hemos dicho, que me parece importante decir, el subtítulo del libro, que es Mi vida como mujer, como europea, como musulmana. Creo que esas tres, digámoslo así, etiquetas dicen mucho de lo que vas a hablar, porque son, de alguna manera, aunan muchos prejuicios. ¿Es de eso de lo que hablas en tu libro? Sí, hablo claro, o sea, es inevitable hablar de ser mujer musulmana, ¿no? Como hay como una categoría de género ya creada que es de la mujer musulmana con hijab, además, como es en mi caso.
Evidentemente hablo de eso, hablo de las dificultades que nos encontramos, bueno, pues por ejemplo por el hecho de llevar velo, pero las musulmanas que no llevan velo también se enfrentan a otra serie de problemas diferentes, algunos comunes y otros diferentes, ¿no? Sobre las mujeres musulmanas hay un montón de ideas preconcebidas, ¿no? Que nos sitúan en una posición pues, de inferioridad, de sumisión y al final es como que sentía que la gente sentía lástima por mí. Sí. Entonces me parecía necesario pues explicar cómo yo me siento como musulmana, que yo no me siento como esa gente piensa, porque el Islam no me sitúa en esa posición, ¿no? que mucha gente cree. Entonces sí, hablo de eso, hablo también de ser europea y musulmana, ¿no? Porque en cierta medida no es lo mismo ser musulmana en España que, por ejemplo, pues en Reino Unido, sí. Tienen un alcalde musulmán en Londres, en Francia, o sea, hay diferencias, ¿no? de desarrollo o de integración, de convivencia entre los musulmanes y no musulmanes en Europa. Y bueno, pues hablo un poco sobre eso, tampoco es un estudio exhaustivo de todos los países de Europa, ¿no? Pero es un poco por mis experiencias, claro. Yo he viajado mucho, gracias a Dios, experiencias de mis amigos y pues contando un poco eso. Por ese sentimiento. Estamos en un año en que está muy de moda, pero yo quiero, aunque diga moda, a mí me parece muy positivo esa revolución feminista, esa revolución de las mujeres, esa reivindicación de nuestros derechos, esa denuncia de todo lo malo que sufrimos por el simple hecho, por cuestiones de género. Tú en el libro, si lo leemos en este año, ¿qué puede suponer el Islam o qué ha supuesto para ti, para esa liberación de la mujer, que debemos liberarnos de muchas cosas que tenemos encima, independientemente de nuestras creencias? Como musulmana, ¿eso qué te ha aportado? Porque mujer libre, con estudios, formada, y dices, vale, a mí nadie me tiene que imponer nada excepto a Dios en nuestro caso. ¿Qué aporta el Islam o qué nos puede aportar en este año, siempre, pero más en este año de liberación y de reivindicación del derecho y de la igualdad de las mujeres, Amanda? Bueno, yo creo que en realidad, o sea, yo no apoyo necesariamente la liberación, o sea, hay que tener cuidado. Sí, con los conceptos. Claro, ¿a qué nos referimos con liberación, no? Para mí el Islam no supone ninguna cortapisa o ningún límite o ninguna barrera en mi desarrollo vital, personal, sentimental, en ningún tipo de desarrollo como mujer, ¿no? Y me hace sentir bien y me hace sentir protegida y me hace sentir plena. Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Como decía antes, que mucha gente considera que el Islam es como un freno, sí. Es como si nos encerrara de alguna manera en algún sitio, en alguna habitación, en algún harem, en algo así, ¿no? En el imaginario colectivo, y no es así. Claro, es verdad que hay mucho patriarcado, hay mucho machismo, que hay muchas situaciones de desigualdad muy graves, por ejemplo, en países de mayoría musulmana, pero también en Occidente, ¿no? O sea, en todas partes. Y contra eso tenemos que luchar, ¿no? Podemos leer los derechos que nos da el Corán como musulmanas y ver que no tiene nada que ver con esas situaciones de desigualdad. Yo creo que es importante que señalemos que una cosa es lo que hacen los musulmanes y las legislaciones, por ejemplo, de los países de mayoría musulmana, a lo que dice el Islam, ¿no? Y esta distinción es muy importante. Pues yo te lo agradezco que eso lo abordes en tu libro, lo leeré y le echaré un vistazo porque yo reconozco que sí tengo ese prejuicio en cuanto a tanto el Islam como cualquier otra religión. Para mí, y supongo que para otras personas que desconozcan las religiones y en concreto el Islam, el compromiso, cuando llevas a cabo un compromiso tan fuerte como es tu caso, no hay de alguna manera una coacción de libertades. Esa es mi pregunta, si el compromiso te quita libertades. Bueno, yo creo que afortunadamente estamos en un país democrático o sea, en España no es como estar en otros sitios donde quizás hay legislaciones un poco fuera del ámbito que estamos acostumbrados en Occidente, ¿vale? Yo hablo del caso de España y de mi experiencia. Yo no me siento limitada, no me siento de esa manera en ningún momento. Si yo decidiera, por ejemplo, cambiar en algún momento, podría hacerlo. No siento que haya nada que me limite. Y la verdad es que cuando uno
se reconoce a sí mismo como musulmán, como musulmana, cuando entiendes quién es Allah, cuando lo sientes en tu corazón, es que no hay vuelta atrás, la verdad. O sea, puedes a lo mejor cambiar en la práctica, todos tenemos momentos en los que nos sentimos, pues estamos más practicando, menos... pero el amor hacia Allah está ahí dentro, es que no veo posible que cambie. Entonces, no creo que haya ningún tipo de limitación o de... Sí. Otro tema, Amanda, que quería tratar contigo y preguntártelo, porque a lo mejor es lo que más llama la atención, porque yo me he encontrado con mucha gente que dice, bueno, estamos en un país libre, cada uno puede creer en lo que tiene que creer, pero ¿y por qué tienes que manifestarlo? ¿Por qué se tiene que ver? Refiriéndose a lo que es el hijab, a lo que es llevar el pañuelo de, pues, ¿acaso tú eres más musulmana que una que no lo lleva? Yo, que no, todos, eso es ante Dios, ante Allah subhanahu wa ta'ala, y todos somos igual de creyentes y no juzgamos a nadie. Y te dicen, vale, pues tú siendo quien eres y pudiendo decidir, ¿por qué decides ponerte eso en la cabeza? Sí, bueno, yo mira, volvemos siempre al tema del velo, es que es inevitable, Sí, ¿no? sí, Es sí. inevitable y yo en mi libro pues así lo trato también. Evidentemente no tenemos, o sea, no hay que juzgar la religiosidad de nadie por la manera de vestir, por la manera de vestir. Y luego las razones por las que nos ponemos el velo, pues yo siempre insisto en que hay muchas. Está claro que la mayoría de las escuelas jurídicas del Islam consideran que es una obligación religiosa. Hay gente que no lo considera así. Hay diferentes lecturas, aunque la mayoritaria es una. Hay gente que lo hace pues también como una manera de pertenencia al grupo, de sentirse en el grupo. Hay quien lo hace a lo mejor pues por seguridad, por muchas cosas. Hay quien, por ejemplo, utiliza su cuerpo como un territorio de lucha política. Las mujeres de FEMEN, que enseñan su cuerpo pues como una manera de protesta, de lucha política, pues a lo mejor hay otras que deciden taparlo para hacer exactamente lo mismo. Yo creo que es muy importante, lo decía el otro día, ya hemos superado hace años el debate sobre la minifalda. Ay, es que qué inmoralidad, hace años, no era, bueno, no te pongas la falda debajo de la rodilla, por encima, no sé qué. Yo creo que eso ya se ha superado y que un poco cada una puede hacer lo que quiera. Hagamos el mismo ejercicio con el velo. Sí. Igual es para destaparse que para taparse, por las razones que queramos. El cuerpo es una... O sea, no cosifiquemos a la mujer por cómo se viste o por su cuerpo, ¿no? Por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo, Amanda, pero ¿cuántas veces habrás tenido que explicar esto y cuántas veces se lo habrás tenido que explicar a tu entorno más cercano? Que quiero saber cómo se lo ha tomado, a qué obstáculos te has tenido que enfrentar y cuántas explicaciones habrás tenido que dar también. Sí. Bueno, pues curiosamente no te creas que he tenido que dar tantas en mi entorno, en mi entorno cercano. El proceso fue algo así como más... curioso, dejémoslo a la gente que se lee el libro. Sí, no, pero es cierto que me preguntan muchas veces y yo siempre pues en las redes sociales y así animo a la gente a que pregunte, no que se queden con sus ideas. Yo animo a que pregunten, pero por otro lado, insisto en nuestro derecho de no responder. Quiero decir, yo no tengo por qué explicar cuáles son las razones personales por las cuales yo decido usar el hijab o no. Yo puedo hablar de las razones que en general conozco, de amigas, en general, pero yo no tengo por qué explicar por qué lo hago, porque es una cosa íntima y que no creo que a nadie le incumba. También es que yo no, o sea, no vamos preguntando a las mujeres, ¿y tú por qué te pones esa falda? ¿Y tú por qué te pones ese abrigo? ¿No crees que llevas los tirantes demasiado anchos o demasiado cortos? Ya, es un poco cansino, ¿no? El asunto. Sí, es cansino y es verdad que con una respuesta fácil como porque quiero serviría. Sí, Lo y que debería pasa servir. que existe ese debate y existe esa creencia, esa falsa creencia de que las mujeres musulmanas llevan el hijab porque alguien se lo impone. Sí. Entonces yo creo que por eso a veces seguramente habéis tenido que dar más explicaciones de las debidas, pero no está nada mal tampoco que expliquéis que es algo que lo hacéis porque queréis, que con eso debería ser y yo siempre digo, aunque nos canse, aunque resulte muy molesto y pesado, es mejor que hablemos nosotras, a que hablen los demás por nosotros. Yo creo que tenemos que reapropiarnos de nuestra narrativa, tenemos que ser nosotras quienes nos contemos a nosotras, quienes expliquemos qué sentimos, qué nos pasa, qué queremos, qué soñamos, no los demás. Hay un montón de libros que hablan sobre el Islam. Si uno se va a los libros más leídos sobre Islam en los últimos años, la mayoría de ellos son escritos por no musulmanes. Está bien,
Claro que una persona puede ser Por supuesto. experta en Islam o en cualquier otra cosa sin ser musulmana, pero hablando de Islam, el Islam no son matemáticas. Creo que si queremos explicar de verdad qué se siente al ser musulmán, qué queremos, qué nos pasa por la cabeza, qué dificultades tenemos, qué retos, qué ambiciones, qué sueños, es mejor leerlo de alguien que lo vive, porque no es lo mismo Vivirlo que leerlo en un libro. Exacto, contarlo que vivirlo, ¿no? Como decía un famoso programa de televisión. Sí, la verdad es que sí. Casi nos seguiríamos hablando, pero bueno, hay que dejar algo para que leamos el libro, que es muy recomendable. Pero antes de terminar, hay que hablar como europea, como española, islam, musulmana en España, viviendo en España. ¿Qué tareas pendientes nos quedan? ¿Está preparada nuestra sociedad para aceptar la igualdad, para aceptar que todos que somos españoles, que tenemos los mismos derechos? ¿Está preparada para luchar o acabar con la islamofobia? ¿Cómo ves la sociedad española de cara a esa diversidad que es propia de la propia sociedad? Sí, bueno, yo últimamente estoy intentando ser optimista, porque creo que es importante que seamos conscientes de que efectivamente hay cosas que están mejorando. Por otro lado, la realidad es que los datos sobre islamofobia son muy preocupantes. Sí. Sigue creciendo la islamofobia en España, hay ataques de todo tipo, incluso físicos. Yo he sido objeto de ataques muy agresivos y continuados en redes sociales. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer, Sí. pero por otro lado creo que sí que hay gran parte de la sociedad que está más preparada, que está más lista y dispuesta a abrir los ojos y las orejas. Entonces, nos queda mucho por hacer, pero creo que juntos podemos hacerlo. Creo que es una labor de todos, Sí. tuya y mía, Por de supuesto. todos, de cada uno de nosotros. Pues vamos a emprender esa labor. Muchas gracias por este paso que has dado, que decías al principio que lo habías dudado. Yo me alegro mucho de que hayas dado el paso, Gracias. porque ya no es solo tu historia, es dar voz a otras muchas Claro. mujeres musulmanas que no tienen esa oportunidad. Así que por la parte que me toca, pues te doy las gracias, Amanda. Gracias por el libro, gracias por estar aquí con nosotros. Recomendar el leer. Escrito por Amanda Figueras, porque el Islam, mi vida como mujer europea y musulmana. Así que a buscarlo, a leerlo, aunque sea por curiosidad, a ver qué nos encontramos. Y hasta aquí llegamos, Laura. Pues ha sido un placer escuchar a Amanda y es como siempre un placer sentirme parte de ese cambio que también pedía Amanda, de ese cambio que desde aquí también hacemos para dar a conocer pues bueno, historias como la de Amanda que no se conocen y otras muchas. Yo soy la primera que aprendo, así que un placer y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias.